Inicialmente vamos a indicar que la lectura de aspectos generales colgada en el portal del curso indica los plazos de presentación, datos generales y formas de llenado del encabezado y pie de todos los formularios en general, por lo que agradezco den lectura a esa presentación. Ahora bien, el formulario IVA 200 en su versión 3 ha sido aprobado mediante Resolución Normativa de Directorio 10.0015-13, modificándose con la Resolución Normativa de Directorio 10.002-14 en cuanto a la vigencia de los formularios a partir del 1 de marzo del 2014. Iniciaremos el llenado en el inciso C, donde se determina el saldo definitivo a favor del fisco o del contribuyente. El rubro 1 es la parte donde se determina el monto líquido que tendría que pagar el contribuyente. En la fila 1 se debe consignar el importe total de ingresos por bienes o servicios que correspondan a la actividad que se grava, excepto por actividades que estén dentro del régimen especial llamado tasa cero, como refiere el artículo 5 de la Ley 843. En la fila 2 se consignan los valores exentos del pago del impuesto IVA, por ejemplo, actividades de zona franca, turismo receptivo, promoción cultural boliviana, que están alcanzados por la Ley 2206. La fila 3 consigna el importe total de actividades que están gravadas o son beneficiadas con tasa cero, por ejemplo, la venta de libros con carácter educativo que estén dentro del marco educativo legal en Bolivia contemplados en la Ley 366, el transporte internacional que conforme a la Ley 3249 aplica el IVA a tasa cero. La fila 4 consigna el importe total de ingresos por ventas y operaciones no gravadas por el IVA, por ejemplo, actividades realizadas por operaciones bursátiles en la Bolsa de Valores. La fila 5 consigna el valor atribuido a bienes o servicios retirados o consumidos particularmente. En sí corresponde a los retiros personales de los dueños o socios o consumo de la misma empresa. Estos deben ser tratados como una venta normal, sin embargo, la base imponible debe ser a valor constante, es decir, a valor de costo, no a valor contable. En la fila 6, primero vamos a diferenciar que el término devolución se aplica a un bien y rescisión a un servicio. Sea la devolución o rescisión, debe estar respaldada debidamente por una nota de crédito débito, sea por el monto total o parcial. Los procedimientos mínimos están especificados en la Resolución Normativa de Directorio referida al sistema de facturación virtual. La fila 7 consigna descuentos y bonificaciones cuando estos existen. Si hubiera un descuento obtenido, implica informar que hemos recibido un efectivo como descuento del cual nos hemos beneficiado del 13% del total facturado, pese a tener un importe que no ha sido pagado. La fila 8 corresponde al cálculo del 13% por las sumas de las filas 1, 5, 6 y 7, exceptuando las filas 2, 3 y 4, que en este rubro son solo informativas. La fila 9 corresponde a los famosos reintegros, donde se consigna el crédito fiscal actualizado de las compras del valor de los bienes o servicios gravados destinados a donaciones o entregas a título gratuito, según el artículo 8 del Decreto Supremo 21530, donde se establece que se debe realizar la devolución de aquellos bienes o servicios de los cuales nos hemos beneficiado con el crédito fiscal, pero que han sido destinados a regalos o donaciones. Esta devolución debe hacerse a valor actual, es decir, a valor de mercado y al momento de la devolución. En la fila 10 se suman las filas 8 y 9. Entonces podemos apreciar en el ejemplo cómo la devolución consignada en la fila 9 tiene su repercusión en el cálculo del débito determinado, ya que aumenta el valor a ser pagado o declarado al fisco. El rubro 2 corresponde a la consignación de las compras para determinar el crédito fiscal a favor del contribuyente. En la fila 11 se debe consignar el total de las compras, tengan o no relación al giro específico de la empresa.
corresponde al saldo total del libro de compras. En la fila 12 se consigna el valor de las compras que nos dan derecho a un crédito fiscal, excluyéndose de las compras globales, aquellas compras que no están vinculadas a la actividad de la empresa. La fila 13 corresponde a pagos globales por bienes o servicios donde se cancela más de una actividad, de las cuales existen algunas que no están relacionadas a la actividad de la empresa, por lo cual no corresponde imputar todo el crédito fiscal. En este caso se debe calcular la proporcionalidad de estas actividades. La fila 14 corresponde a devoluciones y rescisiones del periodo. Estas devoluciones deben estar respaldadas por la correspondiente nota de débito-crédito. Si se ha otorgado un descuento al realizar una venta, pero se ha facturado por el total, incluyendo este descuento, implica que no nos podemos beneficiar de la corrección por el débito fiscal que se ha pagado. Ese importe se lo debe consignar en la fila 15. En la fila 16 se calcula el crédito de las filas exceptuando las que son informativas, que es la fila 11, y la fila 13, por la cual primero se debe calcular la proporcionalidad de las compras, que no pueden ser discriminadas como actividad principal. En la fila 17 se realiza el cálculo correspondiente a la proporcionalidad del importe de las compras consignadas en la fila 13, conforme al artículo 8 del Decreto Supremo 21530, para lo cual se debe realizar el siguiente cálculo. Al total consignado de las compras que no es posible discriminar su vinculación, que en nuestro caso es de 5.700 bolivianos, multiplicamos el factor resultante de la división del total de las ventas gravadas, incluyendo las operaciones exentas, entre las ventas totales, es decir, las filas informativas más las ventas gravadas. A este resultado le aplicamos el 13% del crédito fiscal proporcional que podemos atribuirnos. Para el caso en el formulario también se indica qué casillas deben tomarse para poder realizar este cálculo. Para que esta parte quede aclarada, he realizado en el siguiente cuadro el cálculo por la proporcionalidad de las facturas presentadas por 5.700. Aplicando los cálculos nos da un total de 712 como crédito fiscal proporcional. En la fila 18 se determina el crédito fiscal total, que es el crédito determinado más la corrección por el crédito proporcional. El rubro 3 corresponde a la determinación de la diferencia entre el débito y crédito. Para ello, se toma el débito determinado en la fila 10 y el crédito de la fila 18, donde si la diferencia a favor del contribuyente es mayor, el saldo se consigna en la fila 19, y si por el contrario el saldo es a favor del fisco, este se consigna en la fila 20, como sucede en nuestro ejemplo. En la fila 21 se permite tomar el saldo a favor del contribuyente del mes pasado si existe. En nuestro ejemplo será 19.843. En la fila 22 se registrará el importe de la actualización o el mantenimiento del importe registrado en la fila 21. Esta actualización está en función a la variación de la unidad de fomento de vivienda o UFB con respecto al boliviano, producida entre el último día hábil del periodo anterior y el último día hábil del periodo que se declara. Sin embargo, para facilitar este cálculo tenemos en el portal tributario el vínculo para acceder a la calculadora tributaria. Para fines didácticos les dejo la fórmula correspondiente al mantenimiento de valor. En la fila 23 se determina el saldo a favor del fisco, donde ha sido disminuido en una parte del pago al fisco después de compensar el crédito del mes anterior. En las filas 24 y 25 se consignan valores correspondientes a pagos a cuenta, acciones de repetición o pagos a cuenta realizados en un periodo anterior. En nuestro caso no tenemos estos valores. En la fila 27 se determina el saldo a favor del fisco. En nuestro ejemplo será 12.723 bolivianos.
El rubro 4 corresponde a la determinación de la deuda tributaria o tributo omitido, según artículo 47 de la Ley 2492. Esta sección del formulario vincula el formulario con la boleta 1000 con el único fin de poder realizar una declaración y pago fuera de plazo establecido por impuestos. Actualmente tenemos en el portal tributario colgado el vínculo donde se puede acceder a la calculadora tributaria que nos facilita este cálculo y nos entrega un reporte de deuda tributaria con el que se determinan los importes a consignarse. Para su aplicación, el dato que necesitamos tener es el valor preciso del tributo omitido, importe que se consigna en la fila 28. En la fila 29 va la actualización de valor, para lo cual se debe cargar en la calculadora tributaria la fecha de vencimiento y la fecha de pago del impuesto. Automáticamente nos dará en respuesta la UFB de la fecha de vencimiento y la fecha de pago respectivamente. Y el reporte nos entrega el valor a imputarse por la actualización. En la fila 30 se calculan los días de mora que se toman desde el día siguiente de la fecha de vencimiento hasta el día que se hará el pago. Los intereses se calculan aplicando la tasa de interés fijada por impuestos para cada periodo sobre el impuesto actualizado. En la fila 31, al haber realizado la declaración fuera de plazo, corresponde realizar el pago por incumplimiento a deber formal. La fila 32 corresponde a la multa por deber formal en caso de realizar una rectificatoria fuera de plazo y que el importe determinado resultante de un incremento a favor del fisco. Este importe está sujeto al pago de una multa calculada sobre el tributo omitido. En la fila 33 corresponde la suma total del adeudo tributario. Los rubros 5, 6, 7 y 8 corresponden a la consignación de saldos a favor del fisco o a favor del contribuyente, el saldo que se paga si existe y datos informativos. En la fila 34 se señala si existe algún saldo a favor del contribuyente para el siguiente periodo. En nuestro ejercicio no existe este saldo, pero si hubiera, el importe debe consignarse en la fila 21 del formulario del siguiente mes. En la fila 35 se toma en cuenta si es que existe alguna boleta de pago que para nuestro ejercicio no aplica. La fila 36 consigna la deuda real al fisco, que implica la deuda tributaria más los accesorios calculados. En la fila 37 se confirma si existe algún valor que sea admitido por impuestos, por ejemplo un CDI. Si consignamos un importe en esta fila, Impuestos tiene toda la facultad de verificar la existencia de este valor. En la fila 38 se determina un nuevo saldo a pagar si es que hubiera algún valor consignado en la fila 37. En nuestro caso, nuestro saldo será de 13.058. Las filas 39 y 40 corresponden a datos meramente informativos. En el caso de haberse realizado un intercambio o permuta, sea de compras o ventas, no afectan en nada al impuesto determinado, ya que es solo información y se entiende que estos valores ya han sido declarados en los rubros 1 y 2 del mismo formulario. Las filas 41 y 42 están aplicados en el área pública, donde se trabaja con el sistema integrado Sigma y trabajan bajo los lineamientos de la Ley 1178 SAFCO y además realizan pagos mediante este sistema. El hecho que una empresa reciba pagos vía Sigma no corresponde o no le da facultad para que aplique o llene este rubro, por tanto debe quedar en blanco. Es solo para empresas dentro del área pública. Con esto habríamos terminado el llenado de nuestro formulario.